Buenos días, mi nombre es Brian Díaz y hoy les voy a hablar sobre los trastornos de la personalidad según la CIE-11. Para entrar en contexto, la clasificación formal de los trastornos de la personalidad está vinculada a los cuatro humores hipocráticos, pero el proceso iniciado por la OMS apunta a un cambio fundamental de conceptualización en la CIE-11. La clasificación categorial se reemplaza completamente por una clasificación ampliamente dimensional, como así se dan los criterios generales de un trastorno de la personalidad. Se diferencian en tres niveles de gravedad y se evalúan seis dominios de rasgos, los cuales serían afectividad negativa, desapego, comportamiento disocial, desinhibición, características anacásticas y patrón límite. En la CIE-11 podemos encontrar el 6 de 10, el cual nos explica que el trastorno de la personalidad se caracteriza por problemas en el funcionamiento de algunos aspectos del yo. Por ejemplo, identidad, autoestima, precisión de la visión de uno mismo y autodirección, o algún tipo de difusión interpersonal. Por ejemplo, capacidad para desarrollar y mantener relaciones cercanas y mutuamente satisfactorias, capaz de comprender las perspectivas de otros y para manejar conflictos en las relaciones que han persistido durante un periodo prolongado de, por ejemplo, 2 años o más. Dentro del 6 de 10 encontramos los niveles de gravedad de cada trastorno, iniciando por el trastorno de personalidad leve, en el cual se existe notorio en muchas de las relaciones interpersonales y en la ejecución de los roles ocupacionales y problemas sociales esperados, pero se mantienen algunas relaciones y o se llevan a cabo algunos roles. Por ejemplo, es capaz de mantener y tener algún tipo de interés en mantener algunos pocos amigos intermitentemente o frecuentemente algunos conflictos con sus iguales, compañeros de trabajo o superiores. O alternativamente exhibe retraimiento y conducta aislada, pero en cualquier caso es capaz de mantener y querer mantener el empleo, si se dan oportunidades de empleo apropiadas. Tiene relaciones significativas con algunos miembros de la familia, aunque notoriamente evita o tiene conflictos con estos mismos. Luego encontramos el trastorno de personalidad moderado. En este existen problemas acentuados en la mayoría de las relaciones interpersonales y en la ejecución de roles ocupacionales y sociales, esperados a través de un amplio rango de situaciones que son suficientemente extendidas para comprometer la mayoría en algún tipo de grado. Por ejemplo, es capaz de mantener muy pocos amigos o tiene poco interés en mantener amistades. Regularmente representa conflictos para sus pares, compañeros de trabajo y o superiores, o acentuamiento en el retraimiento y conducta de aislamiento que interfiere en su capacidad para funcionar. El trastorno de la personalidad moderado frecuentemente se asocia con una historia pasada y expectativa futura de daño a sí o a otros, pero no a un grado grave que cause daño duradero o coloque en riesgo la vida. Por ejemplo, ideación suicida o intentos de suicidio sin una clara expectativa de morir, episodios recurrentes de autoagresión sin una clara letalidad, conducta recurrente hostil y confrontacional o episodios violentos ocasionales que comprometen solo menor destrucción de la propiedad. Por ejemplo, romper objetos. O agresión interpersonal, tales como empujar, dar bofetadas, que no son suficientes como para causar daños duraderos a los otros. Luego, y por último en los niveles, viene el trastorno de personalidad grave. Hay muchos problemas severos del funcionamiento interpersonal que arranca en todas las áreas de la vida. La difusión social general del individuo es profunda y está ausente o gravemente comprometida la habilidad o voluntad para llevar a cabo un modo generalizado de roles ocupacionales y sociales. El trastorno grave de la personalidad habitualmente se asocia con una historia pasada y futura expectativa de daño importante hacia sí u otros que ha provocado daños duraderos o ha puesto en peligro la vida. Por ejemplo, como en el anterior, intento de suicidio, pero con una clara posibilidad de morir, episodios de agresión con familiares, desfiguración o deformación del individuo, episodios destructivos, severidad de la destrucción severa de la propiedad como incendiar una casa,
provocado por ira o episodios de violencia suficientemente graves como para causar lesiones permanentes a otros o a ellos mismos. Luego de eso, en el 6 de 11 podemos encontrar ya los rasgos del dominio de, por lo menos en este caso, la afectividad negativa, la cual se caracteriza por principalmente la tendencia a manifestar un rango amplio de emociones perturbadoras o negativas que incluyen angustia, rabia, autodesprecio, irritabilidad, vulnerabilidad, depresión y en otros casos más emociones negativas. A menudo en respuesta a estrés o situaciones que no son tan coherentes para el tipo de emoción. Luego tenemos el desapego, el cual se basa en la distancia emocional e interpersonal que se manifiesta en un marcado aislamiento social o indiferencia hacia las personas. El aislamiento con muy pocas o sin figuras de apego, incluyendo evitación de no solo relaciones íntimas, sino también de amigos cercanos. Los rasgos en el dominio de distanciamiento o desapego incluyen lejanía o frialdad en relación hacia otras personas, reserva, pasividad y falta de asertividad, y una reducción de experiencia y expresión de emociones, hasta el punto de una capacidad disminuida para expresar placer. Luego de eso tenemos el comportamiento disocial, el cual reside en un desprecio por las obligaciones sociales y las convenciones y derechos y sentimientos de los otros. Los rasgos incluidos en este dominio incluyen callosidad, agresividad, falta de empatía, hostilidad y agresión, rudeza e incapacidad o falta de voluntad para mantener una conducta prosocial, a menudo expresada en una visión abiertamente positiva de sí mismo, categoría y una tendencia de ser manipulador o explotador. Luego tenemos la desinhibición, el cual se caracteriza por una tendencia persistente para actuar impulsivamente en respuesta a estímulos internos o habituales inmediatos, sin tomar en consideración las consecuencias de largo plazo. Los rasgos de este dominio incluyen irresponsabilidad, impulsividad, no tomar en consideración los riesgos o consecuencias a largo plazo, distracción o imprudencia. Luego de ese tenemos el de características anacásticas, el cual también se caracteriza por un foco estrecho sobre el control y regulación de la conducta propia y de los otros para asegurar que las cosas se conforman al ideal de los participantes del individuo. Los rasgos en este dominio incluyen perfeccionismo, perseveración, constricción emocional y conductual, obstinación y deliberativo organizacional, operación para seguir reglas, preocupación para poder seguir las reglas y obligaciones contraídas. Y ya casi para finalizar tenemos el patrón límite, el cual se caracteriza por una inestabilidad emocional, además de la imagen de uno mismo. Los objetivos y preferencias internas, incluyendo las sexuales, a menudo son confusas o están alteradas. La facilidad para verse implicado en relaciones intensas e inestables puede causar crisis emocionales repentinas y acompañarse de una sucesión de amenazas de suicidio o de actos autoagresivos, aunque estos pueden presentarse también sin claros factores precipitantes. En las características de este tenemos afectividad negativa generalizada, implicación relacional inestable con los demás, acción agresiva y una identidad de sí mismo inconsciente. Estos serían los trastornos de la personalidad según la CIE-11. Espero les haya gustado y por favor suscríbanse.